Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Renata de Lorena. Ella fue una princesa que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte y electora de Baviera, y pese a ser considerada como una mujer bondadosa y amable, ella sería un tanto impopular dentro de la corte bávara, viéndose su vida afectada por sus estados depresivos y por la infertilidad de su matrimonio. Esta biografía es realizada por petición de Andrea Díaz, Sly Moonlight, Clarita Cigarán, Silvia Cristina Monroy, Martín Tello y Pablo Cariaga. Isabel Renata de Lorena y de Valois nació el 9 de octubre de 1574 en el Palacio Ducal de Nancy, en el Ducado de Lorena, actualmente en Francia. Fue hija del duque Carlos III de Lorena y de la esposa de este, la duquesa Claudia de Francia. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Isabel Renata la penúltima de sus vástagos. La niña posee un buen linaje. Ella no solo era descendiente de las casas Lorena y Valois, sino que también tenía sangre Habsburgo corriendo por sus venas, a ser nieta de Cristina de Dinamarca, que era la sobrina favorita del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo así una de las tantas descendientes de los reyes católicos. Además, por vía materna era también descendiente de la casa Medici, siendo nieta de la reina consorte de Francia, Catalina de Medici. Posiblemente la fecha de nacimiento de Isabel Renata esté mal documentada o se registrase erróneamente en las crónicas de la época, debido a que 4 meses después de su supuesto nacimiento, su madre, Claudia de Francia, falleció al alumbrar a su última hija, algo que es biológicamente imposible. Así que es posible que en vez de nacer en el mes de octubre de 1574, la princesa hubiese nacido durante los primeros meses de dicho año. La muerte de su madre sería muy sentida por toda la familia, especialmente por su marido, el duque Carlos III, debido a que sus padres habían mantenido un matrimonio feliz y bien avenido, permaneciendo así su progenitor como viudo por el resto de su vida, al negarse a contraer un nuevo casamiento. Tras producirse la muerte de su madre, su hermana mayor, Cristina, fue enviada a la corte francesa, donde sería criada por su abuela, Catalina de Medici, al ser esta su nieta favorita. En cambio, Isabel Renata y el resto de sus hermanos permanecieron en la corte ducal de Lorena, donde recibirían una buena educación, siendo así formada la princesa para convertirse en una excelente consorte, siendo su educación supervisada por su abuela Catalina, hasta que ésta falleció en el año 1589. Cuando Isabel Renata llegó a una edad casadera, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con su primo hermano, el príncipe heredero Maximiliano de Baviera, hijo de los duques Guillermo V de Baviera y Renata de Lorena. El 6 de febrero de 1595 se celebró la boda entre ambos primos en la ciudad de Nancy. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 21. Los recién casados se instalaron en la residencia de Múnich, que era el lugar donde estaba instalada la corte de los duques de Baviera, aunque también pasarían sus estancias vacacionales en el castillo de Dachau y algunos días de recreo en el antiguo palacio ducal de Überslarheim. Isabel Renata y su marido Maximiliano pronto se mostraron muy unidos, teniendo así un matrimonio feliz y bien avenido pese a la falta de descendencia, debido a que la princesa no logró quedarse embarazada a lo largo de todo su matrimonio, pero la falta de hijos
no acabaría afectando a su armonía conyugal. En el año 1597 falleció su suegro, el duque Guillermo V, convirtiéndose así su marido Maximiliano en el nuevo duque de Baviera, bajo el nombre de Maximiliano I. En un principio, Isabel Renata fue descrita a su llegada a la corte bávara como una mujer alegre y vivaz, pero con el paso de los años fue perdiendo aquella alegría, volviéndose cada vez una mujer más sombría y melancólica. La nueva duquesa pronto se dedicó a las labores de caridad, mostrándose como una mujer muy piadosa y conservadora, que prefería llevar una vida alejada de las diversiones de la corte, aislándose así en sus estancias privadas, donde llevaría una vida austera y dedicada a la religión. Se sabe que su marido siempre la respetó en todo momento. Por esta razón no le entregó ninguna tarea específica dentro de la corte, ni le otorgó influencia política, dejándola así llevar una vida dedicada plenamente a las labores de caridad y a la religión. Isabel Renata mantuvo una buena relación con su suegra y tía, la duquesa viuda Renata de Lorena. Incluso al inicio de su matrimonio, su tía consideraba que Isabel Renata era la mejor novia que su hijo podría haber encontrado, pero ante la ausencia de descendencia, la relación con su suegra se volvió más tensa, y pese a que no discutían o mantenían ninguna rivalidad, su relación nunca volvió a ser la misma. Es más, cuando Isabel Renata se convirtió en la nueva duquesa consorte de Lorena, ella nunca intentó eclipsar a su suegra o quitarle su antiguo puesto, dejándola así que fuese ella la que siguiese controlando la corte bávara, hasta que ésta falleció en el año 1602. Isabel Renata no sería popular dentro de la corte bávara, ya que a diferencia de su suegra, ella apenas participaba en la vida cortesana, permaneciendo así recluida en sus estancias privadas. Es más, la ausencia de hijos ocasionó que surgiese una gran crisis sucesoria dentro del ducado de Baviera, algo que afectó aún más a su popularidad dentro de la corte bávara. En cambio, no afectó a su matrimonio, permaneciendo siempre ella y su marido muy unidos. Pese a no ser demasiado popular dentro de la corte, la duquesa sí sería querida por el pueblo bávaro, al ser vista como una mujer muy piadosa, bondadosa y caritativa. Isabel Renata cada vez estaría más afectada por una continua melancolía que la convertiría en una mujer triste que sufría de largos episodios depresivos que se fueron agudizando al darse cuenta de que su matrimonio era infértil, sintiéndose muy culpable de no poder darle al menos un heredero a su marido. En el año 1623, su esposo fue nombrado como príncipe elector de Baviera por el emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico, sin una manera de recompensarlo por sus victorias militares durante la Guerra de los 30 años, donde participó como aliado de dicho emperador. Los estados depresivos de la duquesa también se agudizaron hacia sus últimos años de vida, con motivo de la Guerra de los 30 años, que afectó mucho a Baviera, debido a que en la década de 1630 el ducado se vería muy afectado por las desgracias que trajo consigo este largo conflicto, sufriendo así el pueblo bávaro de una gran hambruna, además de verse azotado por una serie de epidemias que realmente hicieron estragos entre la población, especialmente una gran epidemia de peste negra que se extendió por distintas zonas de Baviera. Ante el miedo de un contagio, los electores huyeron de la ciudad de Múnich en el invierno que se vivió entre los años 1634 y 1635, refugiándose en la abadía de Ranshofen para intentar escapar de la peste que azotaba dicha ciudad, pero para entonces Isabel Renata ya llevaba tiempo arrastrando una serie de dolencias pulmonares.
Durante su estancia en aquella abadía, la lectora finalmente se acabaría contagiando de peste negra, falleciendo a causa de esta enfermedad el 4 de enero de 1635, a los 60 años de edad. Su muerte sería muy sentida por su marido Maximiliano, debido a que el matrimonio había estado muy unido, pero ante la falta de descendencia, su esposo decidió casarse de nuevo para intentar traer un heredero al mundo, casándose en segundas nupcias con la archiduquesa María Ana de Austria, naciendo de esta unión 2 hijos varones. Los restos mortales de Isabel Renata descansan en la iglesia de San Miguel de Múnich, en Baviera, en Alemania. Isabel Renata fue una mujer que, pese a mantener un matrimonio feliz y bien avenido, la infertilidad acabaría siendo un mal que acabaría afectando a su vida, debido a que ella se sentiría muy culpable de no poder darle al menos un heredero a su marido, perdiendo así la alegría que tanto la caracterizaba durante su juventud, para convertirse en una mujer triste que sufría de largos episodios depresivos. Tal vez la infertilidad de su matrimonio sería un detonante para que la duquesa se viese afectada por una continua melancolía, ya que posiblemente estuviese predispuesta a sufrir de cierta inestabilidad mental como descendiente que era de los reyes católicos, debido a que hay constancia de que otros descendientes de tales monarcas también sufrieron de distintos problemas mentales o de una gran inestabilidad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Renata de Lorena. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros descendientes de los reyes católicos que hayan sufrido de problemas mentales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.